Y para personas de todas las religiones, el contacto con el mundo espiritual a menudo se logra mediante el uso del ritual más simple, la práctica de la oración. Israel, enero de 2018. Aquí, en lo que se conoce como Tierra Santa, la temperatura promedio es de más de 30 grados centígrados. Y el agua es un bien preciado, pero este no es un año cualquiera. Han pasado casi 5 años desde que cayeron más de unas pocas gotas de lluvia sobre las sedientas arenas de Israel, y la gente está empezando a entrar en pánico. En 2018, Israel atravesaba una gran sequía y esto estaba causando muchos problemas. En ese momento, el rabino David Lau organizó un ritual masivo e hizo un llamado a los creyentes para que vinieran a uno de los sitios más sagrados del judaísmo, el Muro de los Lamentos. Fueron al Muro de los Lamentos y había miles de judíos orando para que lloviera. Para aquellos de mentalidad más secular y cínica, orar es un pasatiempo bastante pintoresco. Si no irrelevante, no hay ninguna razón por la que debería funcionar, ¿verdad? Excepto que, en el caso de poner fin a la sequía de Israel en 2018, muchos creen que sí. Puedes decir que es simplemente correlación. Sí, oraste y sí, 3 días después llovió. Pero una cosa no causó la otra. A ver, ese es el enfoque científico. El enfoque religioso difiere al decir que tal vez lo hicimos, tal vez influimos en esto. Quizás Dios escuchó estas oraciones. ¿Fueron contestadas por Dios las oraciones de Israel? ¿O fue la lluvia simplemente una coincidencia? Parecería que la respuesta es una cuestión de fe. Pero no todos los rituales sagrados implican el destino de millones de personas. Se cree que algunos tienen un efecto en la vida de una sola persona, como la antigua práctica curativa del vudú. Londres, Inglaterra, mayo de 2012. La autora de 32 años, Julia Buckley, está escribiendo en su oficina cuando experimenta un dolor como nunca antes había sentido. Un día estaba en mi escritorio en el trabajo, escribiendo. Tomé una taza de café y de repente fue como si mi brazo derecho estuviera en llamas, como si alguien hubiera lanzado fuegos artificiales desde mis dedos hacia arriba, a mi axila y hasta mi cuello. Realmente estaba bastante inhabilitada por el dolor, porque empeoraba día a día, semana a semana. No podía hacer nada con mi brazo derecho en absoluto. Vi a 3 médicos generales. Fui con 8 especialistas. Estaba haciendo todo lo que me dijeron que hiciera. Entonces, después de 2 años, estaba completamente perdida. Me sentía bastante desesperada y en un lugar bastante oscuro. Con su vida prácticamente en ruinas, Julia estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Alejándose de la medicina convencional, comenzó a investigar alternativas, y esto la llevó por un camino, digamos, inusual. Curación vudú. Estaba leyendo un libro sobre vudú, y al leerlo no había visto nada parecido en ninguna de las otras investigaciones que había hecho. Simplemente tuve la impresión de que los sacerdotes vudú eran probablemente las personas que tenían el mayor conocimiento de la relación mente-cuerpo. Y pensé, si alguien va a ayudarme, será alguien en Haití. Aún luchando contra un dolor debilitante, Julia Buckley voló a Haití y una vez allí concertó una reunión con Richard Morse, un practicante de vudú. De hecho, leí entrevistas y supe que él era un sacerdote vudú y propietario de un hotel. Por eso pensé, necesito preguntarle si de casualidad puede hacer algo por mí.
Entonces me registré en el hotel, lo conocí y luego empezamos a hablar sobre el vudú y su capacidad curativa. Entonces le dije exactamente por qué estaba allí y simplemente le pregunté, ¿puedes ayudarme? Creo que dijo, ¿estás segura de que quieres esto? Y yo estaba segura. Nadie me enseñó cómo hacer esto. No fui a la escuela para hacer esto, pero tengo cierta capacidad para algo así. Mi madre era una sacerdotisa vudú y la familia de mi padre se remonta a los puritanos. Me gusta llamar a mi arte vudú puritano porque soy una mezcla. Después de enterarse de sus síntomas, Morse la llevó a una habitación oscura, destinada a convocar espíritus y extraer todo lo que la estaba dañando. Había velas y botellas por toda la habitación. Había tiras de tela, telas de diferentes colores que ahora sé que representan a los diferentes Loa, los espíritus por toda la habitación. Había vasijas de terracota que, según él, estaban llenas de almas de los muertos. Y estaban estas pequeñas botellas, de lo que luego descubrí que eran agua bendita traída de santuarios de todo el resto del mundo. Me rodeó un par de veces. Luego se detuvo en la nuca y empezó a palpar. Desde la base del cráneo hasta el cuello, como presionándolo. Casi como lo que podría hacer un quiropráctico antes de empezar a curarte. Tenía miedo porque ahí es donde estaban todos mis problemas y no quería que me hiciera daño. Y no quería que me rompiera el cuello ni nada por el estilo. Estaba aterrada. Me dijo que había encontrado un demonio con forma de gato negro en mi cuello. Me dijo que mientras arrastraba sus dedos por mi cuello, estaba literalmente levantando y separando este gato negro. Y dijo que no sabía cómo llegó ahí, cuándo o cuánto tiempo había estado allí, pero dijo que era desagradable y que se había deshecho de él. Cuando llegué al aeropuerto, decidí que necesitaba una taza de café y subí las escaleras hasta la cafetería con mi pequeña maleta de mano. Estaba parada con el café y miré hacia abajo y pensé, espera, normalmente no puedo hacer eso. Y revisé mi cuerpo y me di cuenta de que en realidad no me duele ninguna parte en este momento. Esto es muy extraño. Era la primera vez en casi 3 años que no sentía dolor. En lo que a Julia Buckley concernía, el vudú había funcionado después de que todo lo demás había fracasado. ¿Pero cómo? El vudú es una tradición bastante interesante. Lo vemos en el Caribe, quizás principalmente en Haití, aunque también está en otros lugares. Es parte de un conjunto mucho más amplio de religiones con una especie de visión del mundo compartida. Esto se remonta a África Occidental y a varios grupos y religiones diferentes allí. La tradición religiosa de África Occidental llegó a través del comercio de esclavos al Caribe, al sur de Estados Unidos, donde floreció y adoptó diferentes formas. Y se mezcló con cierta facilidad con la fe católica. El vudú es la creencia en un ser divino, en un ser supremo. Puedes llamarlo Dios o puedes llamarlo como quieras, pero ese es el ser supremo. Y a los espíritus, a los diferentes espíritus los llamaremos Loa o a veces Misté. Incluso algunas enfermedades que son incurables, si te acercas a los espíritus de la manera correcta, encontrarás esa curación. El vudú funciona. Así de simple el vudú funciona. Quizás una de las razones por las que los seguidores del vudú creen en su increíble poder es porque saben que no solo puede usarse para curar, sino también para dañar. Escuchamos esta frase, muerte vudú. Ya sabes que la gente puede haber lanzado un hechizo o realizado algún tipo de ritual que causa la muerte de otra persona. Y si lo pensamos como científicos, eso es ridículo. No tiene ninguna relación casual aquí. Pero si profundizamos un poco más, ha habido algunos casos de muerte vudú en las que alguien ha dicho o ha hecho algo que literalmente afecta a otra persona. La mayoría de los científicos, médicos o investigadores simplemente lo llamarían una anomalía física o psicológica que no podemos explicar del todo con los datos o la información que se nos presenta.